y bienvenidas al ciclo de entrevistas Percepciones del Derecho Internacional. Mi nombre es Mayra Scaramuti, del Departamento de Relaciones de Derecho Internacional, y hoy tengo el honor de que nos acompañe Tamara Quiroga. Primero que nada, Tamara, agradecerte por concedernos esta entrevista, lo valoramos muchísimo, y bueno, te cedo la palabra para que te presentes. Bueno, Mayra, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un enorme gusto y también una responsabilidad, ¿no? Conversar sobre temas de derecho internacional y más en un contexto tan complejo como el que estamos. Bueno, mi nombre es Tamara Quiroga, como vos bien dijiste, soy abogada egresada de la Universidad Católica, magíster en Relaciones Internacionales, hice una orientación en Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, y el doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy profesora de Derecho Internacional Público en la Pontificia Universidad Católica Argentina y también en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, trabajo también en estos temas, así que va a ser muy lindo poder conversar sobre este tema que vos me has propuesto y que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con lo que son los organismos internacionales en materia económica, cuál es el impacto también del derecho internacional público y cómo podemos analizar esta realidad en un contexto de pandemia. Así que te escucho para que juntas podamos conversar sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, acá va la primera pregunta. ¿Cuál crees que es el rol fundamental de las agencias y organizaciones internacionales en materia de economía durante el COVID, ¿no? En materia económica durante el COVID-19. Bueno, mira, yo creo que es un rol fundamental, ¿no? Porque a mí me parece no, creo que hay estudios científicos que han planteado que la crisis desatada por el COVID llevó a la comunidad internacional, creo yo, a una reformulación muy profunda sobre conceptos claves, ¿no? En materia de relaciones internacionales y en materia de derecho internacional público, como es el concepto de multilateralismo y el concepto de cooperación internacional. Entonces, yo creo que también nos llevó a repensar el concepto de globalización y de integración en materia económica. A mí me parece que la comunidad internacional, hasta comienzos del año 2020, se venía reformulando en algún punto esta necesidad constante de tener como un nuevo acuerdo social global, ¿no? Porque había ciertas cosas que no estaban en sintonía con lo que se necesitaba. Y entonces, yo creo que si a esto le sumamos una crisis humanitaria del nivel global al que nos llevó la pandemia del COVID-19, el replanteo a mí me parece que es una exigencia necesaria del nuevo orden mundial. Por supuesto que teniendo en cuenta que una crisis de esta naturaleza y de estas características, yo creo que la humanidad no la había sentido hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como si de pronto estuviéramos en 1945, pero no estamos en 1945. En algún punto como que han habido muchísimos avances desde el punto de vista tecnológico, científico, desde el punto de vista de lo que es la integración económica, el desarrollo económico, el desarrollo social. Sin embargo, vino una pandemia y a la humanidad la realidad es que se le han cambiado absolutamente todas las reglas de juego. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que es el curso dinámico de las relaciones internacionales en un nivel meramente pragmático, yo creo que aparece nuevamente esta tensión idealista realista, que es inevitable, ¿no? Y que es tan evidente, y que una crisis sanitaria de la magnitud que estamos atravesando, realmente yo creo que esta tensión la pone aún más de manifiesto. Entonces, ahí es donde nos volvemos a preguntar realmente cuál es el verdadero sentido que tienen estas agencias internacionales, cuál es el verdadero sentido que tienen los organismos internacionales, y yo creo también las organizaciones internacionales intergubernamentales, que como vos bien sabés, como especialista en Derecho Internacional Público, son sujetos de Derecho Internacional Público. Entonces, en realidad, uno lo que se pone a pensar es, ¿para qué están? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan en este contexto de pandemia del COVID-19? Entonces, ahí lo que vemos es que de pronto una agencia como la OMS, en la que hasta ese momento la realidad es que si uno no estaba involucrado en los análisis académicos o científicos de lo que realiza una agencia especializada de estas características en materia sanitaria, no es una de las agencias que más ocupa los titulares o los artículos académicos o de doctrina en materia de derecho internacional público o de relaciones internacionales. Y de pronto nos encontramos en que el rol que tenía la OMS era fundamental en una crisis sanitaria a nivel global que no ha dejado punto del planeta
sin detonar, ¿no? Porque la realidad es que esto que sucede y esto que pasa actualmente, no hay país del mundo, y esto también es lo llamativo, ¿no? Cuando uno hace como un análisis de abstracción, decir, bueno, ¿qué país no pasó por esto? ¿Qué Estado no está luchando contra este virus? Ninguno. Y entonces ahí nos encontramos también con cuál es la responsabilidad internacional que tienen estas agencias especializadas, qué responsabilidad internacional tienen nuestros organismos internacionales y estas organizaciones. Y entonces empezamos a ver también que no solo tienen un rol desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad internacional en cuanto a lo que puede ser la atribución o no de responsabilidad en cuanto a lo que es la pandemia en sí, sino también en lo que es el mundo de la pospandemia. Y esto en materia de desarrollo económico y de desarrollo social es fundamental. Y entonces también ahí es donde yo veo una suerte de tensión realista, idealista, porque uno también lo que ve son estados en los que empieza a haber como cada vez más una necesidad de protección de su población, estados que realmente empiezan a tener como ciertas acciones, por supuesto soberanas, y esta necesidad de decir, bueno, solos como estados no podemos, necesitamos la comunidad internacional, lo que empieza a ver también, es que se necesita esta cooperación y esta reformulación del multilateralismo. Y entonces en ese sentido yo creo que los debates académicos empiezan también a explorar esta necesidad. Y en esta necesidad de reformular, de repensar, de volver a resignificar la cooperación internacional, creo que hay un consenso generalizado y que son los únicos mecanismos que nos permiten atravesar esta crisis pandémica de una manera medianamente aceptable, ¿no? De una manera, desde el punto de vista de lo humanitario, de una manera positiva. Y entonces ahí es cuando yo creo que se advierte que la arquitectura jurídica, financiera y administrativa creada hace más de 70 años, vuelve a tomar un protagonismo y vuelve a tomar liderazgo para analizar realmente cómo salir de este caos sanitario. Este caos sanitario que devino también en un caos económico y en un caos social a nivel global. Y entonces yo lo que creo también es que con la intención de reducir este impacto de la pandemia, junto con las medidas que cada país adopte de manera, por supuesto, soberana, en materia sanitaria, en materia económica, en materia social, empezó a resultar bastante fundamental fortalecer estos lazos de cooperación política sanitaria. Entonces aparecen mecanismos como el COVAX, aparecen mecanismos específicos también en el marco del G20, y en los cuales se sostiene realmente que la salud como un derecho humano, ¿no? Y como una condición o una precondición necesaria para un proceso de desarrollo económico positivo. Y entonces ahí es cuando realmente uno ve como escenarios de profundización, que por supuesto siempre está la complejidad de la implementación de estos escenarios. Esto lo que siempre hablamos también los internacionalistas, que esta brecha que siempre vemos desde lo que es la existencia del mecanismo, de la herramienta, y luego la implementación, ¿no?, de esta herramienta, de este mecanismo de cooperación internacional y este multilateralismo puesto en acción. Y entonces ahí es cuando se necesitan como más respuestas, como respuestas más inmediatas, como respuestas realmente bastante más genuinas desde un punto de vista estratégico fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que si uno hace un análisis retrospectivo, volviendo al origen de tu pregunta, de cuál fue o cuál es el rol de estas agencias y de estos organismos en el transcurso, en el origen de la pandemia, o en el comienzo, mejor dicho, en el desarrollo, y aún hoy que uno empieza a ver como una suerte de este concepto nuevo, ¿no?, que tanto hablamos, de esta nueva normalidad, porque yo creo que nada nunca será como alguna vez lo conocimos, y realmente yo creo que tenemos que coincidir y tenemos que consensuar en que el rol de estas agencias y estos organismos resultó fundamental, ¿no?, porque creo yo que la internacionalización de la lucha contra el COVID puso de manifiesto la necesidad de este multilateralismo y de esta necesidad de cooperación internacional.
porque no solo es a nivel sanitario, sino que tiene también una gran implicancia económica, implicancia política, y entonces realmente yo creo que los esfuerzos globales en el transcurso de la pandemia reivindicaron el rol de este multilateralismo, fundamentalmente creo yo para afrontar en algún punto las carencias sanitarias de muchos países en vías de desarrollo, y creo yo también, de alguna manera, como para contener, ¿no?, estas consecuencias sociales económicas causadas por, bueno, una inevitable depresión económica a nivel mundial. Yo creo que realmente las instituciones multilaterales de carácter global y también las de carácter regional quizá venían, ¿no?, en una suerte de problema en cuanto a su nivel de eficacia, de eficiencia, de transparencia, pero la realidad es que yo creo que en los tiempos pandémicos y hasta en los post-pandémicos, ¿no?, van a seguir sobre el foco de atención, ¿no?, en cuanto a la capacidad que puedan tener de conducción, de liderazgo, y en esto me parece que organismos medulares de lo que es el sistema Bretton Woods, ¿no?, especialmente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, yo creo que van a seguir durante un tiempo con muchísimo protagonismo, principalmente para ver si pueden dar respuesta, ¿no?, si pueden dar una respuesta real y una respuesta genuina, certera, y realmente implementable a lo que es esta gran crisis. Y una respuesta, yo creo que con un aditamento más de lo que sucedió en la crisis del 2008, que fue una crisis económica, financiera, que también todos los spotlights fueron para ellos. Pero bueno, acá también sumamos una crisis sanitaria, ¿no? Sumamos muertos por millones a nivel global. Entonces, yo creo que en este replanteo, no sé, yo creo que en un plano ideal tenemos que pensar en una revitalización de estos organismos internacionales y de estas agencias internacionales. Por supuesto que en un plano ideal. En un plano real, sí. La evidencia yo creo que muestra, no, a mí al menos me parece, yo soy más bien, con los años me he convertido en una realista, por momentos idealista, con los años. Cuando era más joven, cuando empecé todo esto hace más de 20 años, era súper idealista, pero la realidad es que yo creo que en un plano real la evidencia muestra que las iniciativas colectivas multilaterales muchas veces se dan de frente, ¿no?, con los embates de una realpolitik. Y creo que en ese sentido el derecho internacional público da un marco regulatorio muy interesante y muy necesario, ¿no?, porque nos lleva también a analizar los orígenes constitutivos de estas agencias, ¿no?, y de estos organismos internacionales, como para poner blanco sobre negro y decir, bueno, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué dice el tratado internacional? ¿Hasta dónde va la responsabilidad? ¿Hasta dónde les es atribuible la responsabilidad? Y entonces ahí es cuando empezamos a ver la trama del derecho internacional público y la trama de la comunidad internacional desde un punto de vista más estrictamente jurídico. Y a mí ese análisis siempre me parece como súper interesante. Muchas gracias. De la mano de lo que venís diciendo, en Latinoamérica, en especial en relación a la República Argentina, ¿cuáles han sido las agencias y las organizaciones que más han incidido regionalmente? ¿Y cómo lo han hecho y qué opinión merece al respecto? Bueno, yo creo que vos también como especialista en Derecho Internacional Público, yo creo que en América Latina venimos con una suerte de crisis así como espasmódica a nivel regionalismo, ¿no? Me parece a mí, yo no soy experta en Derecho de la Integración, pero no obstante, creo que en nuestra región el regionalismo siempre ha sido como, me parece a mí como un escollo, ¿no?, para poder avanzar como en una agenda desde el punto de vista de integración regional un poco más genuina. Y entonces pasamos como por etapas diferenciales, y yo creo que la pandemia nos encontró como en una situación
un poquito compleja desde el punto de vista regional, ¿no? Porque nos encontró como con una UNASUR que estaba muy inactiva, habiendo tenido un momento de muchísimo protagonismo, un Mercosur muy conflictuado, conflictivo, complejo, cuestionado, enaltecido, protagónico, secundario, o sea, muy contradictorio. Y eso creo que cuando uno llega a una crisis pandémica y a una crisis sanitaria y humanitaria de las características que nos puso el COVID-19, yo creo que eso se nota. Y lo digo también en comparación, en realidad, sobre cuál fue la respuesta de otros bloques regionales, ¿no? Porque también eso también, que habla también de la profundidad en cuanto a la integración, ¿no? En cuanto a la integración no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de políticas sanitarias comunes, de políticas, de una política exterior común, y en ese sentido creo que en nuestra región hemos estado mucho más expuestos a esta falta de coordinación desde el punto de vista regional. Y esto lo vemos, no vamos a estar hablando de ejemplos porque creo que no hay necesidad ni tampoco me parece que sea el objetivo debatir sobre eso, pero desde el punto de vista de lo que vos me preguntás de las agencias o de los organismos, yo creo que resalta especialmente lo que es el posicionamiento de la CEPAL, ¿no? Más que nada desde el punto de vista de lo que es lo económico, ¿no? De una comisión económica especialista en la región, dentro de lo que es el sistema y el paraguas de Naciones Unidas. Y yo creo que en ese sentido la CEPAL también hizo algunos llamados, me parece a mí interesantes, particularmente el llamado que hizo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que después podemos debatir las consecuencias genuinas de la implementación, ¿no? Lo que hablábamos desde el principio de nuestra charla. Bueno, pero el llamado se hizo para otorgar una suerte de alivio de deuda a los países de renta media o a los países que estuvieran con una situación económicamente más complicada. Por supuesto que nuestro país siempre está en esa lista, o creo yo que históricamente ha estado en esa lista. No quiero entrar en análisis económicos porque no soy economista, pero no hace falta ser economista en realidad como para poder decirlo de una manera abierta, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que el llamado que hizo la CEPAL en ese sentido ha sido bastante fundamental en esta búsqueda de revitalización de las economías, ¿no? Y también me parece que fue importante la acción de los bancos multilaterales del desarrollo, y particularmente en la región. Creo que el BID ha tenido un protagonismo fundamental, activando fondos específicos de más de 10 millones de dólares para los países de la región, también lo que es la Corporación Andina de Fomento, la disposición de líneas de emergencia, líneas de crédito. Lo que pasa que, claro, después esto nos lleva a otro debate, ¿no? Que tiene que ver con los países prestatarios de estos organismos multilaterales de crédito. Y entonces, ¿en qué situación quedan estos estados que resultan prestatarios? Y en qué situación después quedan a futuro, ¿no? A un mediano y a un largo plazo. Eso también me parece que amerita un análisis. Pero bueno, la realidad es que creo que a nivel regional se ha destacado la función de la CEPAL también como para poner en algún punto, con, creo yo, las herramientas y los mecanismos de investigación que tiene la CEPAL y de conocimiento también y de capilaridad que tiene la CEPAL a nivel regional. A mí me parece muy interesante que hayan puesto en marcha un observatorio sobre la situación social y económica de todos los países que integran la región, en América Latina. Creo que eso también da como un muestreo o da como una buena muestra como para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los distintos índices de desarrollo económico y social en la región, para ver realmente para dónde es la reconstrucción, para dónde es necesaria esta revitalización? Y entonces ahí es cuando uno empieza a ver las temáticas, y la realidad es que la crisis pandémica ha sido tan transversal en todos los sectores de la trama económica productiva, a nivel global, a nivel mundial y por supuesto a nivel regional. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno,
cuáles son los desafíos que van a tener, ¿no? Los distintos sectores productivos a nivel nacional, a nivel regional, y entonces uno ahí tiene esta herramienta que yo creo que es muy interesante que pone la CEPAL, que es la publicación permanente de informes en este observatorio. Y entonces uno ve temas claves como lo que puede ser cuál es el financiamiento para lograr este desarrollo post-pandémico, cuáles son los mecanismos estos que mencionábamos, cuáles son las herramientas. También es interesante cómo abordan el tema de lo que es la autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible post-pandémica y durante la pandemia. ¿Dónde quedó el tema de la autonomía económica de la mujer, ¿no? En una pandemia que realmente a nivel estadístico ha impactado tanto en el tema de género. Y también creo que es muy interesante, porque la pandemia ha llevado a esto, a lo que ha sido el protagonismo de las tecnologías digitales. Porque bueno, algo que hoy a nosotras nos resulta tan normal y tan natural como estar conversando aquí, vos estás en una ciudad del país, yo estoy en otra ciudad del país, y ayer uno participaba en una conferencia en la otra punta del mundo. Bueno, hay que tener en cuenta también que hace relativamente poco esto no nos era tan habitual, esto era la excepción, y hoy esto termina siendo la norma. Y la excepción hoy por hoy es que nos veamos cara a cara. Entonces, también todo el tema de las tecnologías digitales y todo el tema de cuál es el impacto del desarrollo social y del desarrollo económico de estas tecnologías digitales, me parece que es muy interesante también este planteo desde el punto de vista de lo que es universalizar este acceso, ¿no? Para enfrentar los efectos pospandémicos. Y por supuesto también que la tecnología digital yo creo que tiene un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Hoy ya no hablamos de comercio internacional en materia únicamente de bienes, hablamos también de comercio internacional en materia de servicios. Entonces la tecnología digital es como, dije, bueno, a ver, se exportan servicios, ¿para dónde se exportan? Se importan servicios, ¿cómo es el tema? Y si hablamos de comercio internacional en materia de bienes, también hablamos de logística. Y entonces me parece a mí que son todos temas que ahora tenemos en la mesa, que hasta hace 18 meses no los teníamos, y en ese sentido a mí me parece que es bastante fundamental a nivel regional las herramientas de estos informes que yo te menciono de la CEPAL. Por supuesto que también los organismos multilaterales crediticios a nivel regional también es importante, pero me parece que es otro debate, porque tiene que ver también cuál es el lugar que terminan ocupando finalmente los estados prestatarios de estos temas. Por supuesto que también hay líneas de financiamiento para el sector privado, que eso también es interesante, pensando en una reconstrucción, ¿no? Pero bueno, creo que a nivel regional, volviendo al origen por ahí de la pregunta que me hacías, me parece que es muy interesante esto que ha hecho la CEPAL, realmente. Muchas gracias. Y bueno, vos durante tu exposición hablabas sobre la situación de las mujeres. ¿Crees que hay suficiente representación femenina en las agencias internacionales y especializadas en materia económica? ¿Y cuáles son los principales desafíos de estas organizaciones a futuro en materia de cupos femeninos, si se puede decir, y en materia general? ¿Cuáles ves los objetivos y las nuevas propuestas de estas organizaciones? Bien. Bueno, yo te voy a decir realmente que creo que me parece que todavía no hay suficiente representación. Por supuesto que hay mucho más, pero si uno empieza a ver blanco sobre negro en números, la realidad es que por supuesto estamos en una mejor situación que hace 10 años, 20 años, pero la realidad es que no hay una conformación paritaria aún, ¿no? O sea, es el día de hoy que todavía nos seguimos sorprendiendo porque la directora general de la Organización Mundial del Comercio es una mujer, por primera vez en la historia de la OMC. Y yo creo que el día que no nos sorprendamos más por esto, va a ser como un next step, ¿no? Como upgradear un poco la temática, porque realmente todavía nos seguimos sorprendiendo. Hoy la OCDE tiene un economista jefe mujer, y la noticia sigue siendo que es por primera vez que la OCDE tiene una economista jefe mujer. Lo mismo sucede en el Banco Mundial, o sea, como que yo creo que estamos atravesando en estos ámbitos, y más que nada porque siempre creo que en ese sentido,
cuando hablo de sesgo de género no hablo solamente de género femenino, pero ya que vos me preguntaste por el protagonismo no de mujeres, que creo que también esto es un tema para discriminar cuando hablamos de sesgos de género, tenemos que hablar de todo, ¿no? Lo que habla de diversidad y de inclusión. Pero lo que vos me preguntás en materia de protagonismo de mujeres, creo que en los ámbitos de agencias especializadas y de organismos internacionales cuya competencia material es específicamente el foco económico, venimos como un poquito más atrás. Esto me parece que no pasa en otros ámbitos de organismos internacionales que están como un nivelito más, no tanto todos, pero por ahí en materia económica todavía sigue siendo noticia que un economista jefe de un organismo internacional como la OCDE sea una mujer. Lo mismo sucede en el Banco Mundial. Me parece que ha sido a comienzos de este año que el economista jefe por primera vez, estamos hablando por primera vez en 70 años, ¿no? Y si bien la OMC es más nueva, digamos, porque tiene escasos 20 años, un poco más, poco menos, un poco más de 2 décadas, 3 décadas ya, me quedé en el tiempo. Pero bueno, la realidad es que en un organismo multilateral de crédito, como el Banco Mundial, es la primera vez, es llamativo. Pero bueno, también creo que son baby steps que ayudan y que van abriendo puertas y que van rompiendo techos de cristal, como vos habrás leído más de una vez, y que yo creo que también lo que se necesita en algún punto es, desde lo que es por ahí la política exterior, ¿no? O sea, una política exterior con una mirada de género más genuina en algún punto, ¿no? Porque realmente a mí lo que me parece también es que siempre volvemos como al dilema de es por mérito, es por género, y yo creo que no nos tenemos que parar en ese dilema, ¿no? La realidad es que no hay muchas más herramientas muchas veces que el cupo en ciertos espacios, ¿no? Entonces también creo que hay mucha mayor representatividad. Bueno, por supuesto que en el FMI tenemos también a Cristalina, que mujer, también de un país que ha tenido como una dinámica desde el punto de vista de las relaciones internacionales muy particular, Christine Lagarde, que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo. O sea, tenemos figuras femeninas, líderes y protagonistas, lo que por supuesto que no es aún una conformación paritaria, creo yo, si eso iba a la pregunta. Por supuesto que sí, lo que me parece muy interesante señalar es que estas agencias especializadas, estos organismos internacionales especializados en materia de desarrollo económico y social, sí hacen interesantes investigaciones desde lo que es el rol de la mujer en lo que es el acceso a mercados financieros, en lo que es el impacto de su productividad, y eso me parece muy interesante. El Banco Mundial también hace estudios específicos que tienen que ver sobre el rol de la mujer en la trama productiva y en las empresas, cuáles son las regulaciones que tienen las economías a nivel mundial, si hay sectores o no que estén restringidos para las mujeres desde el punto de vista del impacto económico productivo, y la realidad es que todas estas investigaciones y todos estos estudios generalmente lo que concluyen, la gran mayoría, es que es indudable al día de hoy el impacto que tiene desde el punto de vista sostenible en materia económica y en materia social la necesidad de una conformación paritaria de género. Esto ya hoy no se discute, y eso sí me parece que es un gran avance. Pero bueno, por supuesto que hay muchísimo más para seguir construyendo y para seguir analizando. Pero hay cosas muy positivas y también hay que verlas. Así que Sí, bueno, ya que estemos hablando vos y yo de este tema, sí. eso ya me parece de por sí un gran avance, ¿no? Eso me parece
necesario. Pero bueno, por supuesto que uno después ve fotos, y cuando Claro. uno, viste que ese trabajo que también es como tan ilustrativo, ¿no? Cuando uno ve fotos de líderes en espacios importantes, vamos a decir, en materia de política internacional, cuando uno hace ese ejercicio de quitar de la foto a los hombres, ahí es cuando uno dice, wow, epa, falta mucho. Pero bueno, Faltas. creo que sí, esto que te digo de, bueno, la OMC, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, hasta un CITAD también, Rebeca Greenspan, que hace relativamente poco secretaria general, veníamos también de una secretaria general interina, también mujer, en un organismo, digamos, como que tiene que ver con el comercio y el desarrollo específico de Naciones Unidas. Entonces, bueno, hay espacios que se empieza a visualizar la presencia de mujeres, pero creo que todavía falta, pero hay muchas cosas ya hechas. Y tu otra pregunta, la última que me habías hecho, perdóname, ¿cuál era? Sí, ¿cuáles crees que son los principales desafíos de estas organizaciones a futuro? Y después de una pandemia, muchas. Sí, La sí, realidad la es que verdad después que de sí. una pandemia, mira, si ya creo que tenían desafíos de antes, me parece que la pandemia también lo que ha hecho es, de alguna manera, potenciar, ¿no?, estos desafíos, porque ya teníamos como desafío, bueno, el tema de la emergencia climática, ya teníamos como desafío el tema de lo que mencionamos antes, el acceso a las tecnologías digitales, teníamos como desafío el acceso a la educación a nivel universal, y a todo esto se suma todo lo que una pandemia ha dejado desde lo que son todas las consecuencias, y también el desafío primordial me parece a mí que es esto que mencionábamos al principio de nuestra charla. En algún punto uno como internacionalista dice, bueno, estamos en 1945, pero sin estar en 1945, porque tenemos desafíos que por supuesto que el contexto hace que sean muy diferenciales, pero en algún punto tienen que ver con una reformulación de lo que es el sistema multilateral, ¿no? Y de lo que es la cooperación internacional. Entonces, yo creo que estos desafíos no son nuevos en algún punto, porque son desafíos que ya veníamos hablando pre-pandemia, lo que han quedado son exponencialmente expuestos, ¿no? Y entonces ahí, por supuesto que el tema del cambio climático es un tema, es un gran desafío que se tiene. Habrás leído la semana pasada, estamos hablando de un concepto que hasta hace relativamente poco parecía sacado de ciencia ficción, que tiene que ver con el ecocidio, ¿no? Y Sí. estamos hablando de un panel de expertos que están pensando si a la Corte Penal Internacional o a los estados, a la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal, del Estatuto de Roma, podrían llegar a hablar de una enmienda de ese tratado constitutivo de una jurisdicción internacional permanente de estas características. Y entonces realmente es cuando vemos, bueno, el tema del desafío de la emergencia climática es un gran tema, ¿no? Después podemos debatir los alcances del tipo penal del crimen, que yo ahí tengo, si querés, para otra conversación que podamos tener, Sí, me parece que es totalmente. muy interesante, ¿no? También pensar, bueno, pero a ver, el mecanismo de la Corte Penal Internacional, el tema de las remisiones, cómo llegan las situaciones, cómo llegan los casos, podemos hablar de ecocidio, la responsabilidad penal individual. Me parece que ese es análisis para otro debate. Pero volviendo a los desafíos que tienen las organizaciones internacionales, me parece a mí que el tema de la emergencia climática es un gran tema. También es lo que hablábamos, que tenemos las herramientas, tenemos un acuerdo de París, tenemos a nivel regional otro acuerdo, o sea, tenemos los ODS, tenemos la Agenda 2030, el tema siempre es la implementación, y entonces ahí es cuando me parece a mí que lo idealista de un multilateralismo llevado a un idealismo en su máxima potencia se da de frente, vamos a decir, en algún punto con la política internacional real, ¿no? En lo que son los márgenes más de lo que puede ser la negociación diplomática o las negociaciones de implementación. Me parece que ese es un tema que va a llevar bastante más de tiempo, que un corto plazo pandémico, ¿no? O pospandémico. Creo también que otro desafío continúa siendo el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, o sea, los conflictos armados prepandemia, lo único que han hecho con la pandemia es
profundizarse aún mucho más, y entonces también las herramientas que puede llegar a tener el sistema de Naciones Unidas para lo que es el uso de la fuerza, o la abstención del uso de la fuerza, o el tema humanitario desde el punto de vista de lo que son los conflictos armados, nacionales, internacionales, lo que fuera, pero creo que también esto continúa siendo un gran desafío. Me parece también el tema de la tecnología sigue siendo un desafío, y por supuesto que las consecuencias sanitarias de la pandemia, ¿no? O sea, esto que la pandemia ha dejado son como, de alguna manera, una suerte de lagunas que no sabíamos bien cómo pasar, ¿no? Lagunas en lo que es en materia de cooperación internacional, en materia de solidaridad. Y me parece que esto es un ámbito de constante dinamismo, ¿no? Porque son procesos y desafíos que se van enfrentando en el día a día, y se va construyendo un poco camino al andar, ¿no? Esto de pensar en las vacunas como un bien público mundial, en pensar en lo que puede ser una suerte de sistema de vacunación. La OCDE estuvo también definiendo algunos temas, por supuesto que después desde el punto de vista de lo que son los poderes soberanos de cada estado está diciendo, bueno, cómo entras a mi territorio, cómo no. Esto también se tiene que compatibilizar y tiene que coordinarse desde el punto de vista de lo que es una política exterior común en bloques regionales, como pasa en la Unión Europea. Entonces, me parece que desafíos son muchísimos, y creo que también las consecuencias económicas de la pandemia plantean un gran desafío, ¿no? O sea, este impacto que yo creo que ha sido desproporcionado de la pandemia en ciertos países, que realmente las consecuencias se van a seguir viendo, yo creo que por muchísimos años, por muchísimos años. Tenemos que pensar en casi 90 millones de personas a nivel mundial en la pobreza, ¿no? Y que tiene que ver también con una cuestión de mantenimiento de empleos, de seguridad alimentaria, de acceso a la educación. Entonces, yo creo que la pandemia lo que hizo es evidenciar en algún punto un sistema de cooperación internacional y un sistema multilateral que ya tenía un componente de fragilidad, ¿no? Y que ya estaba siendo como analizado con una necesidad de decir, bueno, necesitamos un nuevo acuerdo global, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo creo que la pandemia lo que ha hecho es evidenciar mucho más la necesidad de este nuevo acuerdo global. Ojalá sea una oportunidad, ojalá sea un momento para repensar desde el punto de vista de lo que es, de lo que son las agencias, los organismos internacionales, y bueno, yo creo que también necesitamos en algún punto barajar y dar de nuevo, ¿no? O sea, barajar y dar de nuevo con todo lo que eso implica, porque, bueno, en el medio también se está empezando a hablar de un multilateralismo más inclusivo, de un multilateralismo en el que se necesita una cooperación entre todos los sectores, sector público, sector privado, tercer sector, pero bueno, esto requiere, me parece a mí, una transformación, ¿no? y un liderazgo, y una participación equitativa, ¿no? Porque me parece a mí que eso es clave también como para que realmente podamos abordar los desafíos estos que estamos mencionando. Si no, realmente lo veo como muy complejo. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por la entrevista, y esperamos contar con vos en otra ocasión, seguramente. Así que mil gracias. Por favor, a ustedes, gracias a vos por el tiempo, un placer, y bueno, cuando quieras volvemos a conversar.